Bueno, les pido que presten atención ahora a una nota que vamos a tener con Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional para América Latina entre 2013 y 2021, pero con esta presentación que un poco es disparador de muchas de las preguntas que le vamos a hacer. Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces ¿se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no se dejen engañar por estos delincuentes, o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka, ¿sí? Y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor. El candidato presidencial, Javier Milei, con referencia al tema de la dolarización. Pero ahora sí quiero saludar ya a Alejandro Werner. Alejandro, un gusto, un lujo para nosotros tenerte. Muchas gracias. No, mucho gusto. Gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, en principio vamos a referirnos a esto, ¿no? Porque parece ser que el tema de moda, la discusión es si Argentina puede ir o no con su economía rumbo a una dolarización. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, yo creo que en el mediano plazo, yo creo que el debate sobre si Argentina debería dolarizar o no es muy válido. Creo que obviamente a Argentina el tener su propia moneda y tener un banco central propio claramente no le ha servido. Ha generado un nivel de inflación promedio y de inestabilidad muy grande. Y bueno, hay dos caminos. Uno, tratar de reconstruir un banco central como lo ha hecho Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, y tener una moneda propia que es el mejor resultado. Pero si eso no se puede, yo creo que también dolarizar es sensato. Sin embargo, en el corto plazo Argentina yo creo que no puede dolarizar. Digo, es algo muy sencillo. Argentina no tiene los dólares y nadie en el mundo le va a prestar los dólares hoy para dolarizar. Entonces, en los próximos 18, 24 meses, yo creo que Argentina se tiene que concentrar en arreglar los desequilibrios macroeconómicos, fiscales, en hacer su economía más competitiva. Ajá. Y en bajar la inflación con política monetaria, con algunos acuerdos de precios y salarios. Y en ese sentido el camino es el mismo, ya sea que después querramos dolarizar o no. Y creo que ahí debe estar enfocada la discusión en la sociedad argentina hoy. A ver, Alejandro, nosotros estamos viendo un contexto político muy particular. El 22 de octubre va a haber elecciones, por lo menos una primera vuelta, y hay 3 candidatos. Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Lo digo en el orden de cómo salieron en las PASO. Inexorablemente la negociación con el Fondo Monetario va a tener que continuar. ¿Quién pensás que es la persona más capacitada de estos 3 para poder llevarlo adelante? No, yo te diría que tanto Javier Milei como Patricia Bullrich van a entrar a una buena negociación con el Fondo Monetario. Creo que un gobierno liderado por un eventual presidente Massa va a entrar con un bagaje y con un déficit con el Fondo Monetario enorme, porque realmente los últimos 12 meses de negociaciones entre el Fondo Monetario y el ministro Sergio Massa, obviamente ha generado un nivel de desconfianza, una pérdida de respeto a la honestidad con la cual se llevaron a cabo estas negociaciones. Esa es mi sensación, que lo va a poner en una situación de tener que hacer una negociación mucho más difícil. Obviamente el fondo va a tener que negociar, pero va a haber un nivel de sospechas y una falta de confianza y un poco esta pérdida de oportunidad, de borrón y cuenta nueva que tendría un nuevo gobierno. Y segundo, desde el punto de vista de lo que han esbozado de su programa económico, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, yo creo que hay muchos más elementos de coincidencia con el Fondo Monetario de lo que sería un programa de Sergio Massa. Alejandro, Lucio Di Matteo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Vos fuiste director del hemisferio occidental, es decir, el responsable de otorgarle el crédito a Argentina en el 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. ¿En algún momento se plantearon, le estamos prestando a la Argentina más plata de la que realmente puede devolver? Es que yo creo que no, claro que sí, y se hicieron los análisis y en ese momento nosotros creíamos que Argentina puede repagarle esa plata al fondo, y creo que hoy mismo Argentina, haciendo las cosas bien, puede repagarle ese crédito al fondo. Yo creo que el nivel de deuda con el fondo es un nivel de deuda que Argentina puede pagar. Ahora, si Argentina va a tener que reestructurar su deuda con el sector privado más adelante, nuevamente, en la medida que se sigan desaprovechando oportunidades, como
como las que se desaprovecharon los últimos 3 años. Una crisis mundial de alimentos, una crisis energética mundial, y Argentina siendo un país abundante en gas natural y en alimentos, en los últimos 3 años Argentina podía haber aprovechado esas oportunidades. Creo que en el futuro también van a estar esas oportunidades. Cuando vos decís que Argentina le puede devolver la plata al fondo, hay dos cuestiones. Primero, ¿en cuánto tiempo? Digo, porque obviamente si te dan 2 años, 3 años no es lo mismo que 10. Y segundo es, ¿a qué tipo de cambio? Digo, porque sabemos que la historia es siempre la misma. Si Argentina devalúa, por ahí es más fácil que le devuelva la plata al fondo, pero la población se empobrece por la devaluación y la suba de precios. No, eso es cierto, pero en Argentina se ha instalado una lógica ilógica con respecto a cómo devolverle el dinero al fondo. Ningún país puede devolver el dinero en 3 años, Bien, como era el crédito original, generando un superávit en la cuenta corriente para pagarlo. Cuando las cosas van bien y los programas del fondo funcionan, lo que pasa es que los países vuelven a tener acceso al sistema financiero internacional y refinancian esta deuda en el mercado. Así lo hizo México, así lo hizo Brasil, etcétera. Entonces, no es que hay que generar los dólares importando menos de lo que uno exporta y repaga, sino que se genera confianza, el mercado le presta y con eso se le repaga al fondo. Y eso, en un horizonte de 7 años, sí se puede hacer. Alejandro, un poco tomándome de la pregunta que hacía Lucio, Sí. y para bajar a la tierra, porque acá todos hablan de la pesada herencia, cada gobierno que va asumiendo. ¿Lo de Macri fue imprescindible o fue irresponsable el hecho de pedir tanto dinero al Fondo Monetario? Es que mira, el crédito que tomó Macri se usó para refinanciar deuda que vencía del sector privado. Entonces, ese crédito con el fondo, si no se hubiese tomado con el Fondo Monetario, se hubiesen vuelto a colocar los bonos en el mercado privado y a una tasa más alta. Lo que pasa es que ese mercado se cerró. Lo que yo creo, y un poco en el libro que escribimos con Martín Canenguícer contamos, a mí me da la impresión que lo que no fue sensato es posponer la corrección de los equilibrios macroeconómicos al inicio del gobierno de Macri con esta idea del gradualismo. Y obviamente el generar estos desequilibrios, el duplicar el tamaño del sector público durante los 15 años previos al gobierno de Macri también fue una irresponsabilidad. O sea, Alejandro, sí. Tu punto de vista entonces tiene que ver con que siempre tendrían que haberse manejado con un dólar de mercado. A ver, yo creo que tal vez el liberar los controles de capitales de manera muy temprana en el gobierno de Mauricio Macri, antes de haber corregido las finanzas públicas, antes de haber reducido la inflación, fue algo poco prudente. Yo creo que el gobierno de Macri debió haberse enfocado primero en resolver los problemas reales de la economía, en hacer la economía más competitiva y en balancear las cuentas públicas, y después en la parte financiera de abrir la cuenta de capitales. Yo sí creo que es mejor un dólar de mercado que un dólar controlado y una situación... Bueno, en parte es lo que dice... Tiene 15 tipos de cambio. Alejandro, pero para es lo que dice Milei, probablemente hay que mantener los contratos. Es lo que dice Milei, que lo habla muchas veces, que tiene que ver con una dolarización que la podría aplicar a los 2 años o a los 4 años de gobierno, pero bueno, como el gobierno es corto, lo que él dice tiene que ver con eso. ¿Vos crees que es inviable la dolarización en este país? A ver, yo creo que hay dos cosas. El tener un tipo de cambio de mercado no quiere decir dolarizar, no va a estar dólar libre. Entonces, yo sí creo que eso es bueno para los países, como se ve en Colombia, como se ve en Perú, como se ve en Chile, etcétera. Es como operan las economías hoy normalmente. Yo creo, como dije al inicio de esa entrevista, que dolarizar en el corto plazo no es viable, pero probablemente en un horizonte de 4 años, de 3 años, pueda ser viable, y ahí en ese momento habrá que ver las ventajas y desventajas de la dolarización. Alejandro, seguir a la construcción de la moneda. A ver, porque siempre hablamos de que Argentina tiene toda la potencialidad para generar nuevos dólares, porque la plata hay que devolverla, se tomó un compromiso. Esos nuevos dólares están, dicen algunos, en el campo, que el año que viene va a ser mucho mejor porque no va a haber sequía. ¿Está en la energía y en el litio fundamentalmente para que esto se pueda dar vuelta? Mira, yo creo que en el corto plazo, como tú dices, está en el gas natural, está obviamente en el petróleo, está en el litio, está en el campo, obviamente al tener una mejor cosecha el año que viene, está en la minería, y en el mediano plazo y también en el corto.
Están los servicios, ¿no? Que Argentina puede ser una potencia exportadora de servicios. Es uno de los líderes en el tema de las tecnologías de la innovación en América Latina. Entonces sí tiene mucho potencial. Lo que pasa es que como sociedad también hay que lograr un acuerdo en el cual los equilibrios macroeconómicos entre ingresos y gastos se mantengan, y también en abrir mucho más la economía y hacerla más competitiva, porque al tener una economía cerrada también encarece muchísimo los insumos que la gente en el sector servicios necesita para hacer su trabajo, que la gente en la minería, en el litio necesita para hacer su trabajo. Werner. Y luego, finalmente, para terminar, en la parte macroeconómica, al tener una desestabilización económica como la que ha vivido Argentina, ningún inversionista quiere entrar a Argentina porque no sabe cómo ni cuándo va a salir. Claro. Nadie hace magia, Werner, ¿no es cierto? Y menos en la economía. Pero digo, el presidente que asuma, o la presidente que asuma a partir del 10 de diciembre, si hace las cosas que tiene que hacer, ¿en cuánto se va a ver una mejoría, un cambio positivo, bueno para la gente? ¿En cuánto tiempo calculan ustedes? Porque esto no es de un día para otro. No, yo creo que los primeros 8 meses van a ser muy difíciles del próximo gobierno. Y obviamente después de esas dificultades, hacia finales, el último trimestre del año 24, yo creo que se van a empezar a ver mejorías, y probablemente en el año 25 se van a ver algunas mejorías importantes. Es decir, tendríamos que esperar hasta dentro de un año para, si las cosas las hacen bien, en un año empezar a ver algo. Bueno. Pues sí, a final del año que viene, imagínate el primer trimestre, con lo que se llama realineamiento de precios relativos, pero implica aumentar precios, ajustar el tipo de cambio, va a haber un pico inflacionario muy importante, un ajuste fiscal muy importante. Va a ser muy complicado, van a ser unos 6 meses, yo creo, muy difíciles. Bueno, eso lo dicen todos. Alejandro, ¿por qué, siendo Milei el más ultraliberal, aperturista de mercado, etcétera, es el que menos confianza genera en los mercados? A ver, yo creo que yo no sé si es el que menos confianza genera en los mercados. Bueno, por lo menos es lo que pasó con los mercados después de las PASO. No sé si eso puede ser un indicador. No, lo que te iba a decir es que primero hay un tema de incertidumbre muy importante, porque nadie ha tratado con Javier Milei en una posición de responsabilidad con respecto a la política pública, y yo creo que también él manejó una personalidad mediática que genera inquietud. Probablemente como policy maker y como presidente de un país se necesita una cabeza mucho más fría de la que hasta el día de hoy ha demostrado Milei en los medios, y creo que eso genera preocupación. ¿Qué hablas de su carácter, de su forma, de su vehemencia, de lo que algunos le atribuyen como que es una persona, digamos, maniquea, todo es blanco o negro y que no hay grises? ¿A eso te referís, Alejandro? Sí, exactamente, y reacciones muy impulsivas que como presidente de un país tú lo que necesitas es la cabeza mucho más fría, mucho mayor capacidad de negociación, oír a las contrapartes, pero creo que la propuesta de política económica, quitando el tema de la dolarización sin dólares, que genera dudas, el resto de la propuesta es una propuesta muy atractiva para los mercados. La preocupación es, ¿va a tener la capacidad de implementarla? ¿Va a lograr los consensos para implementarlos o no? Yo creo que ahí están las dudas. Werner, todos sus argumentos, que obviamente, ¿quién puede estar en contra de tener superávit fiscal que déficit, no? ¿Quién puede estar en contra de resolver el tema de la deuda antes que no tenerlo resuelto? Pero todos sus argumentos chocan contra dos hechos. Usted da como ejemplo a países como Chile, Perú, por ejemplo, no me acuerdo qué otro país de Sudamérica mencionó, donde a diferencia de Argentina tienen poca clase media y la verdad es que no viven mejor que Argentina. Y el otro tema es cuando usted dice, bueno, ajustemos los precios, digo, usted lo da como un argumento técnico. Lo que pasa es que el valor de los bienes transable hay que ajustarlo, hay que tener un tipo de cambio de mercado, que ya lo tenemos en contacto con liqui. Todo eso, yo se lo choco con un dato. Argentina tiene 40 o 45% de pobreza. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que las cosas salgan más y aumentar la pobreza? No lo entiendo. No, aquí hay dos cosas. Primero, no es cierto hoy en Argentina que todo mundo diga que hay que tener un superávit fiscal, etcétera. El gobierno actual
No, El gobierno yo lo que digo es que el argumento es planteamientos de correcto. política pública que en el mundo son totalmente anacrónicos y nada. Entonces yo creo que en Argentina es importante decirlo. En segundo lugar, es cierto, hay problemas muy... Segundo, cuando tú vas al resto de América Latina, la población ve mejoras importantes. Comienza de un nivel peor que el de Argentina, porque Argentina fue un país muy rico hace muchos años. Pero en Chile, en Colombia, etcétera, en los últimos 15, 20 años en Perú han visto mejoras año tras año y eso genera expectativas de que uno va a estar mejor en el futuro y eso genera cierto consenso sobre el modelo económico. Y en tercer lugar, tienes toda la razón. Obviamente el problema de la pobreza en Argentina, el incremento en la pobreza es tremendo y el programa de políticas públicas que implementa el nuevo gobierno, el ajuste fiscal tiene que contemplar un ajuste importante para generar un programa especial de combate a la pobreza, porque si no, esto no es sostenible y además es socialmente justo. Y en tercer lugar, lo que te digo es, yo no soy un burócrata de Washington, yo hice estas cosas en mi país, en México, durante 15 años en el gobierno. Y algunas son viables. En México había muchas características que nos permitían tener un nivel de gobernabilidad que en Argentina es muy difícil de lograr. Seguimos siendo un país de estudio, digo, como extraño, país extraño que vive y sobrevive ante tanta inflación, tercer país con la mayor inflación de 197 países. Digo, porque en alguna oportunidad estudiantes de economía de otros países venían a ver cómo era esto, porque no pueden entenderlo. ¿Seguimos siendo así? Sí, pero ¿sabes qué? En los 70s y en los 80s había más países que pasaban por problemas similares a los argentinos, entonces estudiar el problema argentino era interesante porque era un extremo de lo que vivían otros países. Hoy termina siendo más una curiosidad que un tema de estudio para aprender, para ver cómo podrían implementarse políticas en otros países, porque como tú mencionabas, el resto de los mercados emergentes y economías en desarrollo ya han superado estos problemas. Alejandro, hay una persona que salió a escena que dice que tiene un equipo de más de 70 personas, que es Carlos Melconian, a quien Patricia Bullrich ha elegido como, en caso de llegar a la presidencia, como su ministro de Economía, ¿no? Digo, entre los personajes más conocidos, ¿es Melconian el que más renombre tiene, más allá del propio Sergio Massa, que como candidato a presidente y ministro de Economía está negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿O ustedes también conocen la postura de Ocampo, de Kicillof? Mira, bueno, me ha tocado tratar con todos. Emilio Ocampo estuvo aquí en Washington presentando su programa y su libro de dolarización hace un año en el centro que yo dirijo. Con Carlos Melconian dialogamos mucho cuando se hizo el programa durante el gobierno de Mauricio Macri y al inicio de la administración de Alberto Fernández. Y a Kicillof lo conocemos obviamente de cuando fue ministro de Economía, pero en los últimos años ha habido menos diálogo con él desde el Fondo Monetario. Pero claramente Carlos Melconian es un economista que hoy por hoy los funcionarios del fondo han tenido mucho contacto con él, lo conocen. Y con Emilio Ocampo imagino que también, yo también lo conozco, estuvo aquí en Washington, pero Carlos Melconian ha tenido una relación muy intensa en los últimos 6 años con el Fondo Monetario. Alejandro, ¿vos crees que el error de los argentinos es querer manejarse sin atajos? El error es querer manejarse con atajos, ¿no? Buscar el camino corto. Yo creo que tienes razón, ¿no? Y a veces un poco la preocupación, independientemente que uno crea o no, o que piensa que hace sentido debatir la dolarización, pero el pensar que si uno dolariza se resuelven todos los problemas de Argentina o es la llave mágica para resolver el problema fiscal y otros problemas, yo creo que no. Entonces en eso tienes razón, a veces, y también es reflejo tal vez de un sistema político complejo, que genere unos incentivos a esas soluciones mágicas, porque después de 18 meses de ganar una elección, hay que presentarse a una elección intermedia. Claro. Entonces, para los problemas de Argentina, tal vez este calendario electoral es muy corto. Exactamente. Bueno, además, respecto de lo que estás diciendo, Alejandro, sería una victoria fortalecer el peso a dolarizar la economía, me parece, ¿no? No, tienes razón, y probablemente pospones los problemas para más adelante, logras
cierta sensación de alivio hacia las elecciones de medio periodo, y eso puede ser preocupante, ¿no? Pero, Alejandro, perdón, al principio de la conversación yo te hice una pregunta que vos al pasar contestaste. En algún momento, cuando hicieron las cuentas, dijeron, el crédito de Argentina con el FMI es tanto, y le vamos a dar no sé cuánto 1000% más de la cuota argentina, quizás con un lenguaje más técnico, ¿no le dijiste porque vos sos el staff, ¿no le dijiste a la parte política del fondo, estamos por hacer una locura? En un momento le dijiste, miren muchachos, le estaban prestando a la Argentina, viene de años de déficit comercial, le vamos a prestar una plata que no sabemos cuándo la va a poder devolver. Mira, nosotros creíamos que si se implementaba el programa, la deuda era sostenible. Segundo, la deuda al Fondo Monetario eventualmente se paga. En tercer lugar, del 1000% de la cuota, cuando se hicieron los programas con Grecia, con Portugal, México en el año 94, las economías grandes o más desarrolladas que terminan teniendo programas con el fondo, tienen programas de 1000% de cuota, 2000% de cuota. No es algo raro en el Fondo Monetario para este tipo de economías, porque si no, el programa tampoco iba a funcionar. Entonces, sí es un tema debatible, pero en ese momento se creía que si se implementaba el programa, Argentina iba a poder repagarle al fondo y poder repagarle a los acreedores privados. ¿Qué mirada tenés respecto de la dolarización que tienen El Salvador, Ecuador, Panamá mismo? ¿Cómo les ha ido? Mira, yo creo que tienes razón. Lo de Panamá es un caso aparte, ¿no? Porque tiene orígenes en una situación, llamémosla geopolítica. Por el canal, claro. La incidencia de Estados Unidos era muy, muy grande y ahí se estableció este sistema. Pero Ecuador y El Salvador son economías que cuando uno las observa hoy, obviamente el problema de inestabilidad nominal de Argentina ha desaparecido por definición. Se generó un nivel de consenso social alrededor de la dolarización muy, muy grande. Entonces, eso sí se soluciona. O sea, se logra la permanencia de la estabilidad en países que habían sido muy inestables. Sin embargo, la corrección de otros problemas, o sea, la dolarización no ha forzado, no ha generado incentivos a que se corrija el problema fiscal, etcétera. Hoy lo puedes ver. El Salvador y Ecuador son otras dos economías de América Latina que no tienen acceso al mercado internacional de capital. Porque los inversionistas dudan de su calidad fiscal, dudan de que vaya a poder ser sostenible y que no hagan un futuro default. Entonces, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de flexibilidad económica, desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, no ha tenido estos efectos. Pero la estabilidad sí se ha logrado y los países Ecuador y El Salvador hacen todo para mantener la dolarización. Entonces, la gente no está como loca pensando dónde compra dólares. ¿Sabes? No claro. está loca pensando cuáles son los precios del pan y del huevo el día de la mañana. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Alejandro? Porque hay mucha fantasía con referencia a que la dolarización es equivalente a la ley de convertibilidad que existió aquí a partir del año 92, bueno, durante todo el periodo de Menem, incluido también parte de la Rúa. Digo, que el que gana en pesos hoy va a ganar lo mismo en dólares. No, depende a qué tipo de cambio se haga la dolarización, y eso va a depender de la disponibilidad de dólares que tenga Argentina en el momento de hacer la dolarización, si es que se hace. Pero claramente Argentina tiene un problema de salarios relativos que está detrás de la falta de competitividad de Argentina. Y en ese sentido, bueno, el salario real hoy en Argentina es muy bajo, pero... ¿Qué es la falta de competitividad, Alejandro? ¿Puedes aclararlo? ¿Perdón? La falta de competitividad, ¿qué es? ¿Qué es la falta de competitividad? Quiere decir que en el mercado internacional un producto hecho en Argentina, para que sea rentable en Argentina, termina siendo más caro que el mismo producto hecho en Colombia o hecho en México. Si tú vas al sector manufacturero, la industria automotriz argentina no es competitiva internacionalmente. ¿Y por qué? ¿Dónde se gasta más la plata en esa apreciación global que estás haciendo? Bueno, depende del sector, pero por ejemplo, los insumos en Argentina son muy caros. Entonces, la maquinaria, ¿por qué? Parte por la incertidumbre macroeconómica, parte por la falta de apertura de la sociedad y parte porque, como no se ha invertido por mucho tiempo, los costos de producción de ciertos servicios son muy elevados. Entonces,
eso hay que corregirlo, y también en la parte salarial, la carga sindical, etcétera, generan elevados costos laborales en situaciones normales comparados con otros países. Ahora, ¿no? Alejandro, ahí estás hablando de una pata que tiene que ver con los sindicatos. ¿Qué visión tienen ustedes sobre los sindicatos? Bueno, ustedes no, la visión que tengo yo creo que es importante en países latinoamericanos tener sindicatos que tengan un nivel de fortaleza relevante. O sea, yo vengo de un país en donde los sindicatos no han jugado un rol importante, y en el caso de México creo que los salarios son muy bajos, y creo que hay que tener sindicatos que se democraticen, que sean más transparentes y que en ese sentido defiendan más la posición de los trabajadores. Creo que en el caso argentino han tenido demasiada fuerza y sí han generado un nivel de informalidad muy, muy grande, porque el que no está dentro del sindicato muy probablemente tiene que convertir en situación de desventaja y está en la informalidad, y además genera parte de este problema de competitividad. Pasa en México, hablando de los sindicatos, ya que lo mencionó, que hay, en este caso, trabajadores pobres y dirigentes sindicales ricos. Pues en México es una de las características del sindicalismo mexicano. Ah, como acá. Que al final del día se ha sacrificado, y por eso hablo de la transparencia y de la democratización de los sindicatos. Sí. Porque es poco sensato pensar que los líderes sindicales se mantienen de manera indefinida en sus posiciones, porque son tremendamente populares en sus bases. Básicamente, lo que refleja es falta de un sistema democrático hacia dentro del sindicato, falta de transparencia en lo que hacen, ¿no? Sí. Y también hay un factor que tiene que ver con el narcotráfico, que a mí me gustaría preguntarte, Alejandro, porque nosotros estamos en una sociedad en la que estamos intentando ver cómo se convive con el narcotráfico. ¿Cómo se organizó México, o si se organizó para la convivencia con el narcotráfico? No, ojalá Argentina, ojalá el próximo gobierno logre cortar esta situación de manera temprana. Tú tienes toda la razón, o sea, sí, pues la gente termina conviviendo con una situación de inseguridad y de violencia porque pues, no tienes alternativa. Pero obviamente que en México tal vez 5 de las ciudades más inseguras del mundo estén en México, no es una situación a la que uno se acomoda porque no tiene alternativa, pero es una situación muy trágica en México, tanto desde el punto de vista social, pero también con implicaciones económicas. De lo más trágico. Alejandro, te hago una de política. Acá mencionamos a Mauricio Macri, quien recibe durante su gobierno el crédito de más de 50.000 millones de dólares. Ayer el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, lo criticó, dijo que por su coqueteo con Javier Milei hizo crecer su figura en detrimento de Patricia Bullrich, y que ahora no es tan creíble el apoyo que le da Patricia Bullrich. ¿Qué estás viendo desde el punto de vista político? Porque lo que estarían dando, yo ya descreo de las encuestas, ¿no? Pero ponele, los estudios de opinión, es que al balotaje, a la final, irían Massa y Milei, o Milei y Massa. Sí. Y ante esta situación, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué le conviene a la Argentina? ¿Qué final le conviene a la Argentina? ¿Milei Massa, Milei Patricia Bullrich? Digo, desde el punto de vista de la negociación con el fondo y todo esto que estamos hablando. No, mira, yo creo que a Argentina le conviene un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich. Mi impresión es que el manejo económico de este gobierno ha sido pésimo. Massa, aunque se quiera diferenciar, fue parte de este gobierno. Creo que tampoco no hizo un planteamiento de reestructuración y de reforma importante como ministro de Economía. Y es sorprendente desde afuera que pueda pelear el balotaje una persona que en los últimos 12 meses fue responsable de la economía argentina y hoy la tenga en la situación que la tiene. Y por lo que he oído en términos de la negociación con el Fondo Monetario, etcétera, creo que se ha convertido en una persona con un nivel de credibilidad tremendamente bajo. Argentina necesita un líder que le pueda hablar a la población, no al fondo, que le pueda hablar a la población con la verdad, decirle los problemas, decirle que la inflación en Argentina es culpa del fondo, etcétera, que asuma las responsabilidades de las cosas que hace. Eso es lo que necesita Argentina, necesita un líder que le hable frente a la sociedad. Werner, ¿y por qué el resto de los países que están alrededor de la Argentina
incluyendo algunos más que están por fuera, digamos, de ese borde que uno tiene en la frontera, están mucho mejor hoy. Y la Argentina no, con todo lo que tiene. Más allá del cepo, más allá de las trabas algunas de las importaciones, pero digo, ¿por qué estamos tan mal? No, o sea, no sé, digo, yo creo que es un tema para preguntarle a un politólogo, a un sociólogo, etcétera, por qué la sociedad argentina no se ha podido organizar para, teniendo probablemente condiciones propias mucho mejores, tanto en la parte de recursos naturales, pero también en la parte, digamos, de recursos humanos, ¿no? Un nivel de educación de origen mucho mejor, etcétera. Pero yo lo que digo no es... se han organizado? No sé. No, pero yo lo que digo es esto, a ver, cuando vienen los extranjeros acá, o cuando uno les cuenta, cuando va al exterior, dice, la verdad yo no lo puedo creer. Sí. ¿Cómo que no explota? Uno le dice a los españoles la inflación que hemos tenido, y es eso. Entonces, lo que le pregunto a Werner, como extranjero, dice... ¿Qué ven ustedes que digan, pero esto es tan loco? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a dejar de hacer lo otro? Es cierto, es difícil entender la sociedad argentina, como ustedes dicen, es un caso de estudio, pero creo que corre más por el lado político y por el lado de acuerdos sociales que por el lado técnico, ¿no? Y en eso, pues yo la verdad no tengo una explicación, no es mi área. Necesitamos una. Claro, ¿no? claro, no, te entendemos, Alejandro. Ahora, ¿sabes por qué? Entendemos que no entienda. Claro, no, sí, porque Argentina, lamentablemente, es inexplicable. No lo entendería. Porque todo lo que nos rodea, que también vivió contemporáneamente la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia, etcétera, tiene indicadores que son muy favorables. En cuanto a la inflación, vamos a ponerle, que es uno de los principales problemas. ¿Y Argentina no? ¿Por qué ocurre esto? Pero, es que no entendí, o sea, ¿con quién nos estás...? ¿Por qué ocurre? Con todo lo que nos rodea. La inflación de Uruguay, 0, y pico, la de Brasil, la de Chile, Bolivia. La de Perú, la de Bolivia. Por eso. Y que vivieron lo mismo que vivió Latinoamérica. Y acá muchas veces se dice, bueno, la inflación es por la invasión de Rusia a Ucrania y porque además la pandemia frenó. Pero eso es lo que dice el gobierno. O sea, en el mundo cuando se dio inflación por el tema, digamos, la salida del COVID y por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación en el mundo se fue de 3 a 10 o a 12. No se fue a 100% o a 120. El problema argentino es 90% doméstico y luego por choques externos. Por ejemplo, cuando se habla de la sequía en Argentina, en Colombia en el año 2015, cuando se cayó el precio del petróleo, Colombia perdió creo que 5 o 6 puntos del producto de exportaciones petroleras. Y lo que pasó en Colombia, se depreció el tipo de cambio, que es flexible, las finanzas públicas se ajustaron un poco, el crecimiento bajó de 5 a 2, y la economía siguió para adelante y el mundo le siguió prestando. Entonces, la sequía tampoco es una excusa. Claro. Argentina tuvo cosechas récords en el 22 y en el 21, con precios muy, muy altos. Se pudieron haber ahorrado parte de esos recursos y usado durante la sequía. Lo que pasa es esta miopía. Y te hago la pregunta sabiendo la respuesta, porque obviamente uno se dedica a estudiar y analizar su país, pero te hago la pregunta para conocer tu visión. Y el superávit fiscal que Argentina generó el 2020, 2021 y 2022, ¿en qué se lo gastó? El superávit comercial, ¿en qué se gastó esos dólares que generó? Parte del superávit obviamente fue a pagar servicios de la deuda. Sí. Parte fue a financiar salidas por la parte de cuenta de capitales. Cada vez que Argentina interviene en el mercado paralelo, pues básicamente es la cuenta de capitales la que permite una salida. Entonces fueron pagos de servicio de la deuda, también fueron, digamos, ventas en el mercado paralelo, que en el fondo eso le permite la salida de invertir en el país a tener su dinero afuera a diferentes inversionistas, y ahí se gastaron esos recursos. Ahora, con respecto al pago a las multilaterales y con respecto al pago al Fondo Monetario Internacional, Argentina pudo haber evitado esos pagos. El Fondo Monetario hubiese hecho un programa con Argentina en el año 20 y le hubiese dado además más recursos durante la pandemia. Fue la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández y del ministro Guzmán no querer negociar con el fondo, entonces hubo que pagarle.
pero el fondo estaba deseoso durante la pandemia de que se firmara un acuerdo y ese acuerdo iba a ir con recursos adicionales. Alejandro, vamos a escuchar ahora al candidato a presidente Sergio Massa haciendo referencia al Fondo Monetario Internacional. Sí. Esta fue su primera visita aquí después de las PASO. Quería saber si había percibido o qué inquietudes les plantearon respecto de esta elección. No, me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y, digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Claro, bueno, lo que está diciendo Massa es que hubo gente de otros partidos, obviamente, que hablaron mal de la Argentina y que en cuanto a este gobierno no había que tenerle confianza, que había que esperar, lo cual empeora la situación, ¿no?, de negociación para nuestro país, sin pensar en el país, sino en ellos. Ok. Yo no estuve en esas reuniones. Yo trabajé 9 años en el Fondo Monetario Internacional y interactué con el Fondo Monetario Internacional los 15 años que estuve en el gobierno mexicano. Y yo no creo que ningún funcionario del fondo le haya compartido al ministro Massa, más con la confianza que no le tienen, cómo transcurrieron las conversaciones con las contrapartes de otras fuerzas políticas. La verdad, no creo que tengan la confianza con el ministro Massa y creo que no lo harían aún con un funcionario con el que tienen confianza. Entonces, Alejandro, lo que estás diciendo es que el Fondo Monetario Internacional ve con buenos ojos que la Argentina dolarice. No, no digo eso. Lo único que digo es que lo que dijo Massa no es cierto. Lo que dijo Massa, o sea, nadie le compartió desde el fondo esa visión. El Fondo Monetario no interviene en las decisiones sobre el régimen cambiario de los países. Eso es por sus estatutos. En ese sentido, el Fondo Monetario cree, muy probablemente, que dadas las condiciones de la economía argentina, lo mejor para una economía del tamaño, la sofisticación y la diversificación de la economía argentina es tener una moneda propia y que construya un banco central creíble, etcétera. Si Argentina quiere dolarizar, lo que sí haría el fondo es que el programa de políticas públicas al que apoyarían con una renovación del crédito tendría que ser un programa que flexibilice más la economía, que sea todavía más fuerte en lo fiscal, porque la rigidez que te impone la dolarización te exige que en las otras políticas los esfuerzos sean aún superiores. Ahora, quiero fantasear y hacerte una pregunta. Si vos pudieras tomar decisiones desde afuera, desde tu casa, donde estás, para la Argentina, ¿qué erradicarías y qué incorporarías? No, yo creo que por suerte no estoy en esa posición. Ya sé, pero es irresponsable la pregunta, por eso quiero una respuesta irresponsable también. Yo creo que lo más importante hoy en Argentina es que se logre un acuerdo social para lograr el equilibrio fiscal lo más rápido posible y de manera permanente. O sea, que esté la garantía, no que logremos el acuerdo fiscal bajando 1,5 puntos el pago de pensiones porque sorprendemos con una inflación más alta. Y ahí sabemos que cuando la inflación baje van a volver a subir las pensiones, vamos a tener el mismo problema. Entonces, si se logra un acuerdo que todos percibamos que es permanente, yo te diría que es lo más importante. Ahora, ¿cómo se logra bajar pensiones si no hay trabajo, si no hay empleo? No dije solo pensiones, dije la parte fiscal, pero puse como ejemplo. Muchas veces en Argentina se logra el ajuste bajando pensiones, retrasando las pensiones con respecto a la inflación. Y eso nomás ganas 1 año y medio y después vuelven a subir las pensiones. Alejandro, no usemos esos atajos, como tú mencionabas. Con referencia a lo que dijiste hace algunos minutos, ¿vos pensás que quien gane tiene que hacer esta vez una política de shock y no gradual como hizo Macri? Totalmente. ¿Qué significa eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla de política de shock la gente se agarra la cabeza. Dice que me van a aumentar la luz, el gas. Esto
yo creo que así tiene que ser y por eso comentamos, respondiendo a una pregunta de ustedes, que tiene que haber un componente muy fuerte para apoyar a este 40% de la población que está en pobreza. Pero tal vez el resto de la población sí va a haber un ajuste muy importante en su nivel de vida en los primeros 6 meses. Pero ¿y lo aguanta la Argentina? La clase media. O sea, Claro. ya tenemos 40% de pobres y vos además querés ajustar a la clase media. Digo, entonces seamos Ecuador, Perú, no hay problema. No. Bueno, pero si no consigan los recursos para vivir como quieren vivir. Pero, Alejandro, vamos a tener vaca muerta. Vamos a tener vaca muerta. No vamos a tener sequía. Vamos a poder exportar más gas, más petróleo. Por ahí conseguimos los recursos. La venta del litio también. El litio. ¿No será mejor ver cómo se desarrolla el año próximo antes de tomar una decisión? Perdón, con esta historia de vaca muerta, supuestamente el sexenio de Macri también iba a haber el boom de vaca muerta. La gente no quiere entrar a invertir a Argentina porque no saben cómo van a salir, no le van a permitir sacar los dólares. Pero ahora sí está bien. Impuestos. Es verdad, a ver, lo que vos decís es verdad, los extranjeros no quieren venir a invertir acá. Pero vaca muerta, si querés te busco los datos específicos, está creciendo mucho la producción de petróleo y de gas y por ahí alcanza con que invierta los argentinos, porque los argentinos tienen mucha plata en el colchón, afuera, no declarada. Perdón, pero los argentinos también quieren sacar la plata cuando quieren. Entonces, piden un nivel de rentabilidad en Argentina enorme porque los tienen que compensar por toda la incertidumbre macroeconómica que existe. Entonces, este boom, eso también pensó Mauricio Macri, que la economía iba a volar en la segunda mitad. Sí, que iban a llover inversiones, dijo. Sí, tienes que hacer el ajuste primero, no van a llover inversiones. Lo que nosotros hablamos con Martín Canenguícer en el libro que escribimos, La Argentina en el fondo, es exactamente esto, esta incongruencia de decir, nos va a ir tan bien, entonces posponemos el ajuste, hace que nunca te vaya tan bien. Porque no generas la confianza para que la gente invierta en tu país. Hay muchas opciones en el mundo, Hoy, para los inversionistas, hay muchas cosas muy baratas en Estados Unidos. Claro. Muchas oportunidades de inversión. Hay grandes subsidios para las energías renovables. O sea, Argentina hoy no es relevante para muchos inversionistas. Ustedes la tienen que hacer relevante. Pero ¿Se puede de alguna manera gobernar, Werner? ¿Se puede de alguna manera gobernar con 1/3 del apoyo de un país? Digo, cómo está la situación más o menos ahora. Tienes toda la razón y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Le sumas a un calendario electoral corto, tal vez un mandato débil, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé si es un buen ejemplo o no, pero es un ejemplo. En Ecuador, cuando subió Guillermo Lasso, un presidente de derecha con una visión reformista, con una herencia, digamos, acumulada de los regímenes populistas de Correa. Y realmente, como tú dices, en la primera vuelta tal vez gana el 25% del voto, luego gana una segunda vuelta, pero básicamente por rechazo al otro candidato, y luego en el gobierno no tiene el apoyo para llevar a cabo una agenda. Tienes toda la razón. Hay un tema de formación de consensos crucial en Argentina. Y Alejandro, también acá tenemos, porque estamos hablando mucho de la macro, pero yendo a la pyme, a lo que se llama acá la pequeña y mediana empresa, un kiosco que echa una persona, pierde el kiosco por el juicio laboral, me parece que también, no es tu tema específicamente, pero ya que estamos hablando del país en general, esto también es un grave inconveniente para el que quiere dar trabajo. No, tienes toda la razón, y al final del día la flexibilización del mercado laboral implica eso, ¿no? Implica sí proteger los derechos de los trabajadores, pero se tiene que lograr este equilibrio también en donde la economía, si tiene, digamos, invertido mucho capital en unidades productivas que no están generando utilidad, etcétera, sería mejor cerrarlas, abrir otras, que el capital sea más flexible, que se puedan crear muchas empresas, y la expectativa de que si a ti no te va bien, el cerrar tu negocio te va a generar tantos costos, hace que ni lo abras. Claro. Entonces, en ese sentido tienes toda la razón, tiene que haber una flexibilización de la legislación laboral importante. ¿A qué país tendría que mirar la Argentina y el próximo gobierno, por supuesto? Digo, no para imitar, sino para ver, a ver, ellos empezaron a salir por este camino. ¿Cuál es el país al cual tendríamos que
mirar, o cuáles son los países, porque en algún momento se miró a, no sé, a Grecia. A Irlanda. No, Por la- Israel por la salió de crisis la que salió de tuvieron. una inflación En Grecia impactante. acaban de aprobar una jornada laboral de 6 días a la semana y 13 horas. Bueno, acá están hablando de... acá están hablando de achicarle. A ver, Y en trabajar- Grecia acá la gente a la noche prende velas porque no puede pagar la luz. Pará. No digo, hagamos, comparemos. Le preguntamos, Y Grecia no, está bajo los programas del una. fondo. ¿Qué Hay un país sonido o países ver para tomar ejemplo y decir, vamos por este camino? ¿Cuál sería? Mira, yo creo que la parte de estabilización, como ustedes decían, es una combinación de ver Israel, ver a Perú, ver Uruguay, ¿no? Que son economías que tenían una utilización del dólar muy intensa Sí. y lograron estabilizar la inflación y lograron recrear su propia moneda, y hoy nadie en Perú o en Uruguay te dirían que quieren abandonar su propia moneda, y obviamente la experiencia de Israel es importante, ¿no? En la parte estructural, en la parte fiscal, pues yo creo que ahí sí es muy difícil, porque lo fiscal representa también un acuerdo político importante, ¿no? Claro. Porque detrás de cada renglón de gasto Congreso de la Nación. Claro. hay una persona, hay un interés creado, hay un empresario, hay un sindicato, y ahí la habilidad política es tanto igual de importante que el diseño técnico, ¿no? Ajá. Y eso va a ser crucial de cómo cuadrar este tema fiscal, y como venimos diciendo en toda la entrevista, con un apoyo en la parte de pobreza muy importante. El 40% de la población es muy importante. Alejandro, está ocurriendo, acá se habló mucho del tema confianza, ¿no? Vos hacías referencia a que la Argentina, por no ser confiable, no vienen las inversiones. Y desde el punto de vista político, hay situaciones análogas con Javier Milei, que se lo votó como candidato a presidente, pero ningún candidato de él gana en las provincias. Se votan gobernadores Juntos por el Cambio, se votan gobernadores peronistas. Digo, ¿cómo se explica esto? Desde tu mirada ya de Werner, a lo mejor no de exfuncionario del Fondo Monetario, ¿no? Pero de alguien que tiene una mirada muy amplia. Sí, no sé, pero también, digo, eso ocurre, ocurre muchas veces, y me imagino que también las PASO son un fenómeno tan atípico que es difícil ver una referencia en otros países, ¿no? Pero claramente, con un partido nuevo, obviamente la figura del líder, y sobre todo un líder tan mediático, obviamente genera un nivel de voto totalmente desproporcional a lo que se tiene, digamos, aguas abajo, ¿no? Y a nivel local la gente conoce a otras personas, pero los candidatos a gobernadores o a senadores que van a tener no tienen ni el carisma ni la cercanía con la gente, etcétera, y en ese sentido no van a generar el entusiasmo que genera él para la presidencia, y en ese sentido... ¿Pero vos lo estás viendo presidente ya, Alejandro? ¿Ya lo estás viendo ganador? No, para el voto a la presidencia no, porque aunque lo vayan a votar el 30% de la gente y pierda, etcétera, sí es un nivel de voto que lo genera él como su persona, pero no como un partido político y como una estructura, ¿no? A eso voy, que ahora, si pones a Pedro Pérez para la provincia de Jujuy, lo conoce. ¿Sería una buena foto de donde abrevaría confianza que después de quien ganara la elección presidencial se sentara con los otros? Digo, que Milei, Bullrich y Massa estuvieran juntos en una mesa para diseñar la Argentina que se viene. No sé, yo creo que sería importante que haya una mesa, no sé quién tiene que estar sentado, y que en esa mesa se refleje un 65% de la población. Nunca pasó. Pero el 100% no, porque el 100% te va a llevar a que tal vez diluyas tanto el programa que no tenga tanto éxito. Entonces hay que lograr el consenso necesario, pero si sobreactúas en el consenso, la señal es que el programa va a ser muy La clave es el Congreso de la Nación, y habrá que ver quién tiene fuerza después de las elecciones para tener, no digo la primer mayoría, o sí, la primer minoría, perdón, claro, o sí, y habrá que ver cómo después votan en consecuencia, porque si hay que hacer ajustes, si hay que cambiar impuestos o no, el apoyo del Congreso. se necesita el Congreso. Ahora, le hago una pregunta, Werner, perdón, ¿no? Volviendo al tema inflación, porque ahí lo que usted decía es una excusa a la sequía, ¿no? Porque siempre los políticos ponen una excusa, siempre por lo externo. Si no es el tequila, qué sé yo. La guerra. Bueno, la guerra. Pero Ucrania, que está en plena guerra,
tiene una variante anual del 8, y pico. No, por eso el problema argentino es la irresponsabilidad del programa económico, la irresponsabilidad de las finanzas públicas y el financiamiento del Banco Central, que además genera expectativas de que todo se va a corregir con mayor inflación, que el déficit fiscal se va a financiar. Pero están en guerra, Ucrania está en guerra y tiene una variante anual de IPC del 8,6 creo que fue. Y si la gente no consume porque hay guerra, Javier. Pero está bien, pero a sí, ver, porque, nosotros tenemos digamos, 120 y pico. Bueno, la gente consume. Es que en Ucrania la gente consume porque hay guerra. Sí, pero sí, exacto, pero al final del día el financiamiento de lo que necesita Ucrania se lo está dando Estados Unidos y se lo está dando Europa para que compre armamento, etcétera. Entonces, en ese sentido, tienen un manejo coherente de la situación macroeconómica aún en una guerra. Nosotros estamos en una economía de guerra hace como 40 años. No, y está No, bueno. Y no sé, si querés andate a vivir a Ucrania. Pero si querés andate a vivir a Ucrania y por ahí la pasás mejor que acá. No, lo que pasa es que vos, estás defendiendo un modelo yo que no estoy es defendiendo totalmente nada. antipopular. Yo no estoy defendiendo por eso nada. Tenés un 120% comparás de Ucrania inflación. con Lo está Argentina. diciendo un hombre que está en el Fondo Monetario Internacional. Javier, comparás Ucrania con Argentina, mezclás peras con manzanas, y yo te digo, no me gustaría vivir en un país en guerra. La economía es otra cosa. Los entrevistás están diciendo por la culpa de Ucrania. Bueno, hablemos de Ucrania. Ahí lo tenés. No, pero no puede comparar. Ucrania es un país en guerra. Yo no deseo y no desearía vivir en un país en guerra. No se lo deseo a nadie. Pero por supuesto que no. Ahora, después discutamos la economía, es otra cosa. Más allá de los indicadores, es verdad, Alejandro, ¿no? Nadie quisiera estar en la posición de Ucrania. ¿Cómo voy a ir a vivir en un país en guerra? Estoy viviendo en un país con una economía en guerra como si estuviera en una guerra. Economía en guerra. De eso imposible. Me gustaría preguntarle a Alejandro, medio país pobre. ¿cuánta influencia o cuál es el porcentaje? No estuviste en la hiperinflación. Sí, estuve en todas. No tuviste en el 2001. ¿Economía en guerra es esto? En todas. Me gustaría preguntarle a Alejandro. Pero que responda Alejandro. Ahí va, Angie. Perdón. Que él sabe, él sí sabe. Yo no sé, pero cuando hablan todos juntos de mi lado, no oigo nada. Entonces, si me hace pregunta, Guillermo. El tema es que acá nuestro compañero Lucio Di Matteo, que es economista, dice algo con razón, ¿no? Con raciocinio y sentido común. Nadie querría vivir en Ucrania, más allá de que hoy fueran los mejores indicadores del mundo, porque es un país que está en guerra. Y Javier Díaz, otro compañero, dice, bueno, pero Argentina vive una economía de guerra desde la vuelta de la democracia en 1983. Y los políticos ponen excusa la guerra de Ucrania. Y acá le agrego algo yo. Yo creo que el voto a Milei es una interpelación a esta clase política, ¿no? Hay que ver qué pasa ahora el 22 de octubre, pero queremos tener su opinión, ¿no? ¿Qué clase de economía hemos estado viviendo nosotros? No, como ustedes mencionaban, yo creo que es una economía donde, digamos, la incongruencia entre lo que la sociedad desea desde el punto, o el sistema político impuso, como tamaño del gobierno, protección social en nivel de pensiones y otro tipo de gastos, subsidios y programas, es incongruente con la capacidad de generación de ingresos del sector público. Claro. Entonces, un profesor que yo tenía en el doctorado decía que Argentina tiene sindicatos ingleses previos a Margaret Thatcher y taxpayers italianos, ¿no? Sí. Entonces, al final del día, esta incongruencia de genera estabilidad macroeconómica, protección, etcétera, que hace inviable la economía. La sociedad que se ha puesto de acuerdo para vivir en democracia no se ha puesto de acuerdo cómo quiere vivir en democracia en términos de cómo se va a organizar económicamente entre ingresos y gastos, ¿no? Alejandro, la última pregunta que te quiero hacer es, quien gane el próximo gobierno, ¿es imprescindible que tenga 2 mandatos, o sea, que pueda gobernar 8 años para lograr la estabilidad en la Argentina? Yo creo, es una cosa que yo siempre creía que obviamente el gobierno de Macri, un poco uno pensaba que la sociedad argentina le iba a dar a un proyecto de transformación al menos 8 años, independientemente de que sea la misma persona, pero que sea un proyecto o una visión de transformación, no volver a este tipo de políticas, digamos, donde no hay programa, donde hay nomás concesiones sin
ejercer, digamos, las obligaciones que la población tiene que tener. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es muy importante que el gobierno que gane tenga cierta continuidad en las principales líneas programáticas del programa económico, independientemente si sea la misma persona. Guille, ¿le puedo hacer una cortita? Bien, dale, chiquitita. Quería preguntarte, ¿qué influencia tiene la corrupción, imagino trabajando en el FMI, qué influencia tiene la corrupción en lo que sería otorgar o no a un país un préstamo? Muy buena pregunta. Yo creo que sí influye. Entonces, por ejemplo, en algunos países, sobre todo cuando se dieron créditos de emergencia donde la pandemia, temas de corrupción fueron relevantes, pero al final lo que se termina haciendo es poniendo ciertas condiciones en el crédito para avanzar en la lucha contra la corrupción y que ciertos elementos de gasto que están vinculados con el crédito tengan niveles de transparencia mayores que los esquemas tradicionales que tiene el gobierno. Pero no creo que vaya a ser una limitante, pero puede ser un ámbito en el cual se negocie reformas y, digamos, acciones de transparencia, pero creo que es un tema muy importante y probablemente se le pida que Argentina pase una ley donde un ministro de Economía no pueda ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Bien. Porque el firmar un acuerdo con el fondo y al día siguiente ir y negar todo en ese acuerdo, no creo que sea algo que al fondo le haya gustado mucho. Alejandro, como dije al principio, un lujo haberte tenido. Somos apasionados en el debate, pero siempre con ganas de que Argentina pueda salir adelante. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a pensar lo que se viene. No, gracias por la invitación y la verdad un gusto haber estado con ustedes hoy en la mañana. Gracias. Hasta luego, Werner.